Dios les bendiga, hermanos. Vamos todos para Job, capítulo 23, donde tuvimos la lectura, aunque no va a ser la única porción de Job que vamos a ver. El título de este mensaje, Job, un testimonio de integridad. Nosotros nos entretenemos mucho cuando leemos este libro en la conversación entre Satanás y Dios, los amigos y algunas cosas, pero este libro tiene una gran enseñanza, pero hay que estudiarlo con mucho cuidado, entendiendo que los amigos de Job dijeron cosas que no eran ciertas, sobre todo refiriéndose a Job, por lo cual Dios al final del libro tuvo que decirle a Job que orara por ellos. La Biblia no nos dice en cuál época de la historia de la humanidad vivió Job, pero sí nos habla de su vida, de su buen testimonio como un hombre íntegro, de tal manera que el mismo Satanás reconoció que Job era íntegro, aunque Satanás trató de desvirtuar las razones por las cuales Job vivía en integridad. Y nosotros, antes de continuar, debemos saber cuál es la definición de la palabra integridad desde el punto de vista bíblico, tanto en el contexto del libro de Job como en el Nuevo Testamento. En el libro de Job, la palabra que se tradujo como íntegro, aún la palabra perfecto, que su significado es íntegro, es inocente, sin mancha, con entereza moral y ética. Alguien que tiene entereza moral. Íntegro significa algo que no tiene rajaduras, que no tiene partes que le faltan, sino que está completo. En el Nuevo Testamento significa incorruptible, puro, y prácticamente también la definición del Antiguo Testamento, entereza moral y ética. Y en el caso de nosotros los cristianos, no solo entereza moral y ética, sino también entereza espiritual. Hoy veremos el testimonio que Job da de sí mismo, el testimonio que de él dieron sus amigos y el testimonio que el mismo Dios dio sobre Job. Y antes de entrar en el desarrollo del mensaje, vamos a tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por traernos a este lugar que ha sido dedicado para adoración, alabanza, gloria de tu nombre. Gracias por el privilegio de hablar, de exponer tu palabra. Oh Señor, que nuestra naturaleza pecaminosa no contamine en este día el mensaje que tú quieres traer a esta iglesia. Háblame, habla a cada uno de nosotros y que, Señor, saquemos enseñanzas para aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver primero el testimonio que Job da acerca de sí mismo, que podríamos pensar, bueno, pero lo que Job dijo de él, eso no tenía mucha importancia, porque lo bueno que yo diga de mí, maña fuera que yo no hable bien de mí. Pero vamos a ver lo que Job dijo de él mismo en el capítulo 23, versículos 10 al 12. Aunque Job en algunos momentos estuvo como un poco, habló lastimado, pero él reconoció la gloria de Dios, reconoció la soberanía de Dios, pero habló de sí mismo los versículos 10 al 12. Job aquí nos da testimonio de que él ponía a Dios como testigo de su propio andar, de su obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Él reconocía que el camino que él había estado transitando, su estilo de vida, se ajustaba a los principios del carácter de Dios. Nosotros no sabemos hasta dónde Job tenía conocimiento, revelación del carácter de Dios, porque no se sabe en qué época se escribió Job. Algunos piensan que quizás fue el primer libro que se escribió del Antiguo Testamento. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Job ponía a Dios
como testigo de cuál había sido su andar, su caminar, y donde decía, me probará, me examinará y saldré como el oro. Mucha gente a veces pone a Dios como testigo, pero lo pone para salir del paso. Bueno, Dios sabe que yo soy cristiano. Dios sí sabe quién soy yo. Bueno, en el caso de Job, por los versículos que anteceden a este 10 y los que le siguen, él lo estaba diciendo con convicción. No era para salir del paso. Dios es mi testigo de cuál ha sido mi andar y mi estilo de vida ha sido de obediencia. Pero también Dios era testigo, y Job lo puso así, de que él había andado no solo en un buen camino, porque hay gente que puede ser honesta desde el punto de vista humano, sino que el estilo de vida que había seguido Job estaba conforme a las pisadas de Dios. Era que Job iba pisando donde pisaba Dios en el sentido espiritual, que él en ningún momento se desvió, sino que siguió el camino que Dios había trazado con su palabra. ¿Qué dice el versículo 11? Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. ¿Qué es pecado? Precisamente eso, apartarse de la senda que Dios ha trazado, irse a izquierda o a derecha del camino que se debe seguir. ¿Qué pasa si uno de nosotros va en una motocicleta, en una bicicleta, en un carro, por la carretera de San Pedro y de buenas a primeras se sale? No al paseo de la carretera, sino que se sale del camino y se va al cañaveral. ¿Qué usted cree que va a pasar? Bueno, lo que le pasó a un señor que venía conduciendo una vez que veníamos en la guagua de la iglesia de San Pedro, él se salió del camino y pasó por entre medio de dos matas de javilla y frenó con unas matas de caña. Él se durmió y se salió del camino. Se produce un accidente. Bueno, Job decía que en su vida espiritual no había habido accidentes espirituales. Ahora, esto no significa que Job no era pecador. Él tenía una naturaleza pecaminosa como la tiene todo el mundo después que Adán y Eva pecaron. Pero él decía, mi caminar es según la voluntad de Dios. No solo yo soy un hombre honesto, sino que yo voy en el camino que Dios ha trazado. Yo sigo las pisadas de Dios. ¿Usted ve la integridad de Job? La entereza moral, espiritual de Job. Y sería bueno que nosotros examináramos nuestra vida a la luz de un mortal como nosotros. Porque la gente dice, sí, eso era Cristo, porque Él era igual que era Dios, pues Él sigue siendo Dios, pero yo no. Bueno, tenemos el testimonio de Job. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Pero también de qué daba testimonio Job acerca de él mismo. Que la palabra de Dios para él era más importante que comer. Esto a mí me impactó. Y más nosotros los bautistas que decimos que no bebemos romo, pero comemos mucho. Y Job decía, para mí la palabra de Dios es más importante que la comida. ¿Qué dice el versículo 12? Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Wow, hoy en día se ha comprobado que el culto o la actividad que menos gente asiste cuando hay estudio bíblico, fuera del domingo. Pero que si hay una actividad social en la cual se sabe que va a haber brindis, se llena. Pues Job decía que él no se había separado de las palabras que habían salido de la boca de Dios, de la palabra de Dios, que la había guardado, la había hecho suya, la había atesorado, la había cumplido. Para él la palabra de Dios era más importante que comer. Que el alimento espiritual para Job era más importante que la comida material. Hoy en día para los cristianos el estar en una actividad social es más importante que un estudio bíblico. Es al revés. Para muchos evangélicos hoy, guardar la comida es más importante que guardar la palabra que sale de la boca de Dios.
Y este era un hombre mortal, pecador igual que usted y que yo, pero un siervo de Dios. Y él dice, para mí la palabra de Dios es más importante que yo llevarme comida a la boca. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso hoy? Hoy la palabra ayuno es mala palabra. Ayuno es, como dice la gente, hacerle la cruz al diablo o el sol para un vampiro. En las películas, por lo menos. Hoy cuando se habla de ayuno, la gente se entruña. Todavía esa palabra se usa, entruñarse. O para decirlo más fino, frunce el ceño, para decirlo más fino. Pero es entruñarse como quiera. Pero Job decía que la palabra de Dios para él era más importante que el papeo diario. Más importante. Integridad en obediencia a la palabra de Dios, en su aprecio a la palabra de Dios. Pero Job también testificaba sobre él mismo su integridad en el trato con otros. Y eso vamos al capítulo 31. Capítulo 31, versículos 1 al 4 y versículos 9 al 12. Job aquí está diciendo que él era íntegro en el trato con las damas, en el trato con las mujeres, en el trato con las personas del sexo opuesto. ¿Qué dice capítulo 31, versículos 1 al 4? Hice pacto con mis ojos, yo hice un acuerdo con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen, a una doncella, a una señorita? Hoy que hay hombres que lo que le encantan son las menores. Y Job decía, yo hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? O sea, Job dijo, mire, yo a las doncellas, yo hice un pacto que yo a las doncellas, a las vírgenes, a las señoritas, a las jóvenes, yo las iba a mirar con respeto, con pudor, una mirada decente. Que él no iba a ser de los hombres que desnudan a las mujeres con la vista, que se atreven a adivinar de qué color son los brasieles de una mujer. Hay hombres así, tienen ese don, esa virtud. Pero él decía, yo hice un pacto. Usted sabe cómo dice la palabra de Dios que nosotros debemos tratar a las más jóvenes en la iglesia como hijas, como hermanas. Para mí yo las trato como sobrinas, pero la Biblia dice que deben ser hermanas mías. Son mis hermanas. Y a las ancianas como madre. Así que si yo le digo madre alguna, no se ponga guapa de que le estoy poniendo vieja. Esa es la forma. Pero ¿qué dicen los versículos 9 al 12? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y oiga, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, brechando la puerta de mi prójimo, muela otro para mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría este lavadón y consumiría toda mi hacienda. Yo he sido honesto en el trato con las otras mujeres, con mujeres casadas. O sea, yo he sido cuidadoso con las doncellas y con las demás que están casadas. Si yo en algún momento he estado acechando la mujer de otro, que se acueste con otro mi mujer, con mi mujer. O sea, haga otro lo mismo conmigo. Usted ve la integridad de Job en el trato con el sexo opuesto. Hay aquí una persona, que una candidata llamada Karen Ricardo, y eso está grabado en un video, le echó el brazo a Karen Ricardo y la candidata tuvo que quitarle la mano en público y está grabado en video. Le puso la mano, la abrazó hasta ahí. Ella le hizo así, disimuladamente. O sea, hay saludos y hay formas que entre siervos de Dios no deben darse, ni del varón para la hembra, ni de la hembra con el varón. Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?
Dice, si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, de que ven acá, pero la mujer de fulano está dura todavía. No. Job, para él no jugaba con eso. Ese testimonio él lo daba de sí mismo. Versículos 5 al 8. Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Era un hombre que él decía que se podía confiar en él, que ni mentía, no era amante de la mentira, pero no era ladrón. Entonces, si algo se me pegó a la mano, wow, eso parece que el libro de Job fue escrito hoy. Ay, se me pegó. Hay gente que se le pegan los bolígrafos de la oficina. Las dos cositas más pequeñas en una oficina es una de las cosas que más gasto trae: un clip y una gomilla. Cosa que se pierda más en una oficina, que la gente se roba para llevárselo a los hijos: gomilla y clip. Hacen cadena con los clips y cadena con las gomillas, pero eso no es suyo, las gomillas no son suyas. Pues decía, yo era un hombre que no había engaño en mí. Soy un hombre íntegro en mi hablar, íntegro con lo ajeno. Me han preguntado por varias sombrillas que se han quedado aquí. No han aparecido las sombrillas. Alguien que no trajo la sombrilla se llevó la sombrilla. Recuerdo que un día vino Blanca con su sombrilla, estaba lloviendo, y la deja en la antesala, y cuando Blanca va a buscar su sombrilla, oh sorpresa, la sombrilla no está donde Blanca la dejó. Oh sorpresa, hay una hermana que se va tapando con la sombrilla de Blanca. Pero esa hermana no trajo sombrilla. Si usted no trae sombrilla y en la iglesia no se prestan o regalan sombrilla, ¿cómo usted sale con una sombrilla? Ahora, si aquí tuviéramos un lugar con sombrilla que dijera lleve una, es otra cosa, pero lo que se queda aquí debe aparecer aquí. Pero Job decía que no había engaño en él, que es más, que si había hablado con mentira, había andado en mentira y se había apresurado en engaño, que lo pesara Dios. Si algo se le había pegado a las manos. Wow. Los políticos de nuestro país andan como con un coquí en la mano. En lugar de, andan parece que con manitas limpias y con coquí. Job era íntegro. Su trato con sus empleados, en este caso siervos, esclavos, versículos 13 al 15. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Mire, y él en todo apelaba a Dios. Mis siervos, la gente que trabaja conmigo y para mí, y en este caso eran esclavos, no eran simples empleados. Mire, yo no he tenido nunca en poco el derecho de mi siervo, de mi sierva. Cuando ellos han venido a apelar, a contender conmigo, yo no he pisoteado su derecho. Dios está ahí, porque ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Cuando Dios me preguntara lo que yo he hecho con mi siervo, ¿qué haría yo? Dios fue quien nos hizo a ambos, al rico, al pobre, al patrón, al empleado, al esclavo, al amo, los hizo Dios. Tú no eres mejor que el que trabaja contigo. Él decía, yo soy íntegro en el trato con mis siervos. Pero mire más, Job era íntegro en su trato con los desvalidos, con los desposeídos y aún con los extraños. Versículos 16 al 23. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, él dice que no era comer solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido,
y al menesteroso sin abrigo. Si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se me quiebre. Se me parta un brazo si yo no ayudé a un necesitado. Se me rompa un hueso ahora mismo si yo vi a alguien tener una necesidad y no lo ayudé. Y como hablábamos hoy en la clase, los caballeros que por la gracia de Dios tenemos de 50 en adelante. Hoy hay un evangelio que es un evangelio egoísta. Yo lo que quiero es que Dios me dé. Yo lo que me preocupa es por la sanidad mía, porque haya cuarto en mi casa, porque hayan bienes en mi casa. Sin embargo, usted sabe lo que dice el Señor. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, en lugar de pensar, o sea, además de pensar en la gloria de Dios, yo debo estar pendiente de mi hermano hasta para exhortarnos los unos a los otros. Oiga, yo debo de venir al culto para buscar la gloria de Dios y ser de bendición a mis hermanos en el culto, no solo el que predica. Todos debemos bendecirnos unos a otros. Job decía, si yo no ayudé a un menesteroso, se me parte el brazo. Terrible, hermano. Versículos 31 y 32. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. ¿Usted nota? O sea, aún el forastero, el extraño, el que yo no conozco, no se quedaba afuera. Tenía un albergue donde pasar la noche. El testimonio que Job daba de sí mismo en sus tratos, en su integridad para con otros. Pero aún Job habla aquí de su integridad con los enemigos. Versículos 29 y 30. Si me alegré con el quebrantamiento del que me aborrecía, y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Oiga, Job está diciendo, aún al que me aborrece, yo nunca me gocé cuando le venía mal al que me aborrecía. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Y mire que nosotros encontramos unos salmos de imprecación tremendo. Y en Jeremías usted lee lo que Jeremías pedía para sus enemigos. Pero Job dice, yo ni siquiera con mi lengua pedí maldición para esa gente. Internamente yo no me gocé cuando ellos recibían el mal. No sucedió conmigo. ¿Qué dice el Señor que debemos hacer los cristianos con los que nos persiguen, nos desean el mal? Que los bendigamos. Tenemos el testimonio de Job, que no era cristiano. No era cristiano. Pero Job no solo era íntegro en su obediencia a la palabra de Dios, en su trato con los demás, sino que Job era íntegro frente a la condición de su propia alma. Y esto es extraño. Versículos 33 al 35. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera que me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? Que él no encubrió su pecado, que él no encubrió a los hombres sus transgresiones, él no escondió la iniquidad en su seno, porque tuvo temor de la multitud, del que dirán,
Hermanos, nosotros debemos tener buen testimonio para la gloria de Dios y ser de bendición a otros, pero no por temor a nuestra reputación. Porque la reputación es lo que otros creen que yo soy. Y hay gente que con tal de mantener la reputación pecan. Job decía que él no encubrió su propio pecado, aún los demás pensaran mal de él. Porque vamos a estar claros, no somos pecadores. Todos somos pecadores. La gente sabe que pecamos o la gente no lo sabe. Entonces, él decía, yo no encubrí mi pecado para que el otro no fuera a hablar mal de mí. No, nunca. Él era íntegro frente a la propia condición de su alma. No le importaba su reputación frente a quienes le rodeaban, pero no para mal, sino para bien. Él prefería vivir de cara a Dios, como dice el versículo 35. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Óigame, aunque mi enemigo haga causa contra mí, un juicio contra mí, ¿sabe quién es mi testigo? Dios. Ese es mi testigo en la causa que me haga mi enemigo. Íntegro frente a su propia condición espiritual. Job testificaba de su propia integridad. Por asunto del tiempo voy a saltar al tercer punto. ¿Sabe quién daba buen testimonio acerca de Job? No solo él, Dios dio buen testimonio de la integridad de Job. Y eso aparece más de una vez, pero lo vamos a ver en un solo versículo, pero no hay que ir muy lejos. Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo no sé si Job alguna vez se enteró de ese testimonio que Dios dio sobre él ante Satanás. No lo sabemos. Nosotros que leemos el libro, sí sabemos que Dios le dijo eso a Satanás. De que lo supiera Job, no podemos decirlo. Dios dijo que Job era íntegro y justo. Y la palabra aquí, perfecto, no es que era sin pecado, sino que era alguien íntegro, de entereza moral, espiritual, un hombre que andaba en rectitud. Eso es lo que significa ahí perfecto, no sin pecado, sino íntegro. Un hombre justo, recto, temeroso de Dios, piadoso, un hombre con un corazón inclinado al temor y a la piedad. Y recuerde, no era cristiano, temeroso de Dios. El temor a Dios nunca ha existido entre los incrédulos, sino entre los siervos de Dios, el hombre y la mujer de Dios. Pero en muchas iglesias ese temor se está perdiendo. Esa vida de piedad, de que yo le temo a Dios, no porque creo que Él me va a condenar, sino porque yo sé que Él es santo y que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy haciendo es contrario a su carácter y a Él le desagrada y yo no quiero ofender su santidad. Íntegro, justo, piadoso, temeroso de Dios, que vivía en santidad, fíjese que dice apartado del mal, temeroso de Dios, un hombre piadoso y apartado del mal, que se alejaba del mal, que procuraba no estar cerca del mal. Nosotros tenemos un versículo en la palabra de Dios que dice, absteneos de toda especie de mal y de todo lo que tenga apariencia de pecado. Si algo es dudoso, si algo aparenta pecado en lo que averiguamos en la palabra de Dios, abstengámonos de eso, apartémonos de eso. Dice que Job era un hombre que vivía en santidad. Eso es lo que significa apartado del mal, que vivía en santidad. Repito, no era evangélico, no era evangélico. Me va a dar tiempo para ver el testimonio de los amigos de Job.
Pero recuerde, Job testificaba de su propia integridad, pero por si acaso eso carecía de valor, Dios mismo testificó de la integridad de Job. Ahora, yo hago una pregunta, pero no me la contesten. Es una pregunta retórica, como dicen. Pero delante de Dios, usted y yo debemos contestarnos esa pregunta. Si ahora mismo Satanás se presenta delante de Dios, ¿dirá Dios eso mismo de mí? ¿Dirá Dios que yo soy un hombre temeroso de Dios, varón perfecto, apartado del mal? Si ahora mismo Satanás se presenta ante Dios, ¿dirá Dios que tú eres una mujer perfecta, temerosa de Dios y apartada del mal? ¿Qué testimonio daría Dios de cada uno de nosotros frente al diablo en esta mañana? Eso me hace temer más. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Y que Satanás le diría, sí Señor, pero fulano no te teme a ti de balde, no. Eso es porque hay cultos que a veces dan raciones y él va a los cultos. No. Un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios. Perfecto, perfecta, apartados del mal. Pero los amigos de Job testificaban de él. Aún lo acusaron, es por tu pecado. Es hasta una incongruencia también de parte de ellos. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Este es Elifaz. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaban, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Aunque en el versículo 5 le entró de una vez. Le marchó a Job. Pero en los versículos 3 y 4 él da buen testimonio, que era un maestro para muchos. He aquí, tú enseñabas a muchos. Era fortaleza y sostén para otros. Fortalecías las manos débiles. Y al final del 4 dice, y esforzabas las rodillas que decaían. Job era un apoyo, era un sostén para otros. Eso lo dijo Elifaz, que después comenzó a acabar con Job. Si lo que te está pasando, porque tú eres un pecador, pero acaba de testificar otra cosa. Mire qué incongruencia. Era un maestro para muchos, era fortaleza y sostén, pero era alguien que se encargaba de restaurar espiritualmente a otros, que dice el mismo versículo 4, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Era un hombre dispuesto a restaurar espiritualmente a otros. Y en una época que no estábamos bajo la gracia. No estábamos, ni siquiera se sabe si estábamos bajo la ley en la historia de la humanidad. Pero era un restaurador de los que caían. ¿Usted ve el testimonio que es Job para nosotros? ¿Usted se fija el tipo de hombre que era Job? De carne y hueso, pecador igual que usted y yo. Pero un hombre de Dios, justo, recto, temeroso de Dios. Tremendo testimonio para nosotros es Job. Nosotros deberíamos preguntarnos si nuestro carácter, si nosotros podemos testificar con autoridad eso mismo que Job testificaba de él, si Job daría Dios daría buen testimonio de nosotros y nuestros amigos. Si le preguntaran a cada uno de nuestros conocidos quiénes somos nosotros como hombres y mujeres de Dios, ¿qué dirían nuestros conocidos? ¿Qué dirían nuestros vecinos? ¿Qué dirían nuestros compañeros de trabajo? No, es un varón de Dios, es una mujer de Dios. Que cuando nosotros llegáramos a un lugar, no, nos deja tu cosa que el varón está ahí, la varona está ahí. Cuando se vaya el varón seguimos, cállate, deja tu chiste. Ey, cuidado con la varona, con la sierva. O dirían nuestros conocidos, yo soy más evangélico que ese. Si ese se salva, que de hecho lo dicen algunos impíos.
Lo dicen y más de lo que nosotros nos imaginamos. Y sobre todo nuestros vecinos. Hay la gente como yo que vivimos en edificios de apartamentos, que todo lo que se habla se oye en el pedazo. Yo a veces me pregunto, esos vecinos míos, ¿qué me habrán oído decir? Nuestros compañeros de trabajo. Mire, si ese va para el cielo, se salva todo el mundo. Chichi, no te rías. Lo dicen, a mí me lo han dicho de evangélicos o de evangélicos. Hermanos, Job no era cristiano, no tenía el Espíritu Santo morando en él, no tenía el conocimiento bíblico que hoy tenemos, pero era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal en su relación con Dios y en su trato con otros seres humanos. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido salvados, libertados del poder del pecado, del poder de la carne, del poder del mundo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Tenemos medios de gracia para que crezcamos en el temor a Dios, en la piedad y la santidad. Dios de nosotros no pide menos que de Job. Nosotros también podemos ser íntegros y vivir en integridad, ser perfectos, maduros, de entereza moral, espiritual. Nosotros también podemos ser rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir así, ya Dios nos lo ha otorgado en su misericordia y en su gracia. Dios nos ha dado todos los medios para nuestra santificación diaria. Nosotros no carecemos de nada de lo que necesitamos. En lo espiritual, Dios nos ha otorgado esas herramientas. Debemos decidir cómo vamos a vivir cada día, pero también cuándo vamos a vivir una vida íntegra para con nosotros mismos, porque nosotros a veces carecemos de integridad hasta frente a nosotros mismos. Nosotros nos autoengañamos. Debemos decidir cuándo vamos a comenzar a vivir de manera íntegra para con nosotros mismos, para con los demás y mucho más importante, para con Dios. Sobre todo, para con Dios. Usemos las armas de la gracia que Dios nos ha otorgado y que Él mismo aclara que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir cualquier fortaleza que pueda haber en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el testimonio de Job. Las cosas que se escribieron antes se han escrito para nuestra enseñanza. Oh Señor, tú nos has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. En el nombre de Jesús, yo ruego en esta mañana que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres íntegros, que seamos temerosos de ti, vivamos en santidad, apartados del mal. Oh Señor, que tú des buen testimonio de nosotros y otros puedan decir que nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos cada día a conformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Que haya cada vez menos de nosotros y más del Señor, que seamos formados en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.